El aire en la oficina de Pablo Escobar se sentía más denso que el humo de un laboratorio de coca, cortado solo por el clic-clic del bolígrafo del patrón sobre un mapa de rutas. De repente, una tos seca, profunda, que parecía arrancar el alma del pecho, hizo vibrar los cristales de la ventana. Pablo dejó caer el bolígrafo. Ese sonido no era solo una interrupción, era una falta de respeto al silencio que él exigía. Se levantó de su escritorio de caoba maciza con esa lentitud calculada que precedía a la tormenta, sus ojos oscuros clavados en la puerta. Parado allí, en el umbral, estaba don Efraín, el jardinero más antiguo de la hacienda Nápoles. El hombre, normalmente tan erguido y fuerte como los guayacanes que cuidaba, ahora se doblaba en una reverencia involuntaria, temblando de fiebre. Estaba empapado en sudor frío, sus pantalones de trabajo cubiertos de tierra y su respiración superficial y silbante. No se había atrevido a ir a la casa principal en su estado, pero un último esfuerzo de lealtad lo había llevado hasta allí, desplomándose justo en la entrada de la oficina. «Don Efraín», dijo Escobar, su voz sorprendentemente baja, pero con una resonancia que hacía temblar las entrañas. «Usted es un berraco. ¿Qué hace camellando en ese estado? Nadie se me muere aquí. A mí nadie se me muere sin mi permiso». El jardinero, sin poder hablar, solo pudo hacer un gesto patético hacia el patrón, un movimiento de manos que era a la vez un saludo y una súplica. Don Efraín era un hombre sin familia cercana, viudo y sin hijos, cuya única vida era su trabajo y su única riqueza el conocimiento íntimo de las plantas de la finca. Por eso, por puro orgullo y temor a ser una molestia, se había negado a aceptar la ayuda de la servidumbre de Escobar hasta que su enfermedad lo había postrado en el peor lugar posible, a los pies del hombre más temido de Colombia. «Patrón, por favor, patrón». La voz del viejo era un raspado de tierra y dolor. «No me deje morir aquí. No me deje dar este mal paso solo. Mi único deseo es seguir camellándole hasta el final». Escobar se acercó no con ira, sino con una curiosidad fría, como si estuviera examinando una pieza de ajedrez inesperadamente dañada. Don Efraín, de 60 años, era un recuerdo de la Nápoles de antes, la de los inicios, y su lealtad silenciosa era un activo que el patrón valoraba más que la obediencia ruidosa de sus sicarios. «Tranquilo, don Efraín», sentenció Pablo, con una firmeza que no admitía réplica. «Usted no se va de este parche sin que yo lo ordene, ni se va a morir. Usted se va para Medellín, de cabeza a la mejor clínica, y me le consiguen el mejor médico. No me importa si tengo que traerlo de Bogotá, de Miami o de donde sea. Y que me le consigan la cura, o el que no tiene permiso para vivir soy yo». Escobar chasqueó los dedos. Álvaro Herrera, su jefe de seguridad, apareció de inmediato. «Álvaro, me le consigue una ambulancia decente y, lo más importante, al doctor Ricardo Cárdenas, cirujano de pulmón de Bogotá. Él no va a fallar. Dígale que es un favor que me debe y que no le conviene negarse y que nadie se le acerque en el hospital sin mi permiso. ¡Muévanse, carajo!». Mientras dos hombres se llevaban a don Efraín casi en brazos, el viejo, antes de desaparecer por el pasillo, volvió a mirar a Pablo. Sus ojos, llenos de lágrimas de dolor y gratitud, le transmitieron un mensaje claro. «Usted me salvó, patrón. Mi vida es suya, ahora más que nunca». Escobar regresó a su escritorio, pero la escena lo había sacado de su concentración. Un campesino humilde, que solo le había ofrecido una vida de servicio, de repente tenía la atención absoluta del hombre que tenía al país de rodillas. No era por Efraín, era por el principio. Él controlaba todo, incluso la vida y la defunción de sus empleados. Pero en el mundo del patrón, un favor era un cheque en blanco, sin fecha de caducidad, y en esa vuelta, don Efraín acababa de firmar por 2 vidas.
Si sientes la tensión de este momento y te preguntas si un favor de Pablo Escobar es una bendición o una condena, dale like a este video. Tu apoyo nos permite seguir contándote las historias más intensas y reales de Colombia. Don Efraín se fue a la clínica con una mezcla de pánico y honor. El jardinero no lo sabía, pero en el mismo momento en que sus pies dejaban Nápoles, el destino de otro hombre a cientos de kilómetros también empezaba a sellarse. El doctor Ricardo Cárdenas, un cirujano de pulmón de 50 años, se encontraba en una cabaña rústica y húmeda a las afueras de Bogotá, una miseria que contrastaba con su prestigio en los círculos médicos. No era el lugar donde un hombre de su calibre debería estar, sino el único refugio que le quedaba en su creciente desesperación. Hacía 3 meses que había regresado de su frustrada búsqueda de una cura, o al menos un tratamiento viable para la enfermedad degenerativa de su hija pequeña, Camila. Los viajes a Estados Unidos, los contactos con especialistas europeos, todo había resultado inútil y, peor aún, lo había dejado en una bancarrota silenciosa. Camila era la luz de su vida, y la impotencia ante su dolencia era un puñal que se clavaba cada día más profundo en su espíritu. En medio de esa presión, la llegada de Álvaro Herrera a su consultorio de la Clínica Santa Fe fue una bofetada de realidad. Álvaro no pidió cita, simplemente apareció, acompañado por 2 tipos de pocas pulgas que miraban el quirófano con desprecio. Su mensaje fue directo, sin rodeos ni rodeos innecesarios. El patrón necesitaba al doctor Cárdenas. Necesitaba al mejor cirujano de pulmón en el país, y eso era él. Necesitamos que se venga para Medellín, Doc. Es por una vuelta delicada. El patrón se enfermó y nadie más puede tocarlo. Mintió Álvaro con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El doctor Cárdenas sintió un escalofrío. Sabía perfectamente quién era el patrón. Había vivido los últimos años en medio de la violencia que su dinero sembraba. Pero también era un hombre de principios, un profesional que había jurado salvar vidas, no involucrarse con la muerte que Escobar representaba. No trabajo para esa clase de gente, mi juramento. Los juramentos no pagan los tratamientos costosos, Doc, interrumpió Álvaro, su tono volviéndose frío y cortante. Dejó sobre el escritorio un fajo de billetes, suficiente para cubrir los gastos de la cabaña por 1 año, solo como un adelanto. El patrón no pregunta, él ordena, y él paga. Díganos, ¿cuánto vale la vida de su hija? Porque esa es la única pregunta que importa ahora, don. La mención de Camila fue el golpe bajo. El médico palideció. Los rumores en los círculos del poder de Medellín eran ciertos. Escobar tenía una red de información que abarcaba la vida personal y las debilidades de sus posibles objetivos. El patrón sabía que la enfermedad de su hija lo había llevado a una situación financiera desesperada. No se equivoque, macho, continuó Álvaro, leyendo el miedo en los ojos del médico. Esto no es por plata para sus cuentas, es por un tratamiento que solo el patrón puede pagar y quizás conseguir. Él puede mover el cielo y la tierra, y él aprecia la lealtad. Usted salva a su hombre, y él le asegura el futuro de su hija. Negarse es quedarse sin las 2 cosas. ¿Entiende la vuelta? El doctor Cárdenas se encontró en la encrucijada más oscura de su vida. Su ética profesional, su juramento hipocrático, se estrellaban contra la realidad aplastante de la desesperación paterna. Durante días se debatió en el silencio de la cabaña. Intentó buscar ayuda por medios legales, llamar a viejos amigos o colegas, pero la mano de Escobar era larga. Nadie quería ser asociado con él ni con sus problemas, y mucho menos después de la indirecta de Álvaro. El dinero manchado era su única salida. La única esperanza para Camila. Finalmente, la mañana del 5.º día, llamó al número que Álvaro le había dejado. Acepto, pero pido discreción absoluta. Quiero que nadie sepa dónde voy o por qué. Así será, Doc, le respondió Álvaro desde Medellín con una risa satisfecha.
El patrón es un hombre de palabra, y su vida y la de su hija ya están bajo su protección. Ya es un problema resuelto, tranquilo. Y así, el doctor Ricardo Cárdenas, el cirujano de intachable reputación, se subió a un avión privado rumbo a Medellín para salvar a un hombre que no era Pablo Escobar, sino un jardinero que había suplicado por su vida. El patrón había tendido la trampa perfecta. No compraba la integridad del médico, sino su desesperación. Había usado a don Efraín como cebo para reclutar a un profesional vital que por su debilidad ahora le debía un favor impagable. La tensión en la suite privada de la clínica El Tesoro en Medellín era tan palpable que se podía cortar con el bisturí. Don Efraín, conectado a un complejo equipo de monitoreo, luchaba por cada aliento, ajeno al drama moral que se desarrollaba a su lado. El doctor Cárdenas, con su bata de cirujano impoluta, se sentía sucio por dentro. Había llegado a Medellín en un avión privado y se había instalado en un hotel de lujo, cortesía del patrón, pero cada comodidad era un clavo más en el ataúd de su conciencia. Sabía que estaba allí no por su pericia, sino como un peón en la estrategia de control de Pablo Escobar. El primer encuentro con el patrón en persona ocurrió al día siguiente de su llegada. No fue en el hospital, sino en una casa de seguridad en Envigado. No había armas a la vista, solo un silencio opresivo. Pablo lo recibió con esa sonrisa que hacía que su rostro fuera cordial y amenazante a la vez, vestido con su habitual guayabera inmaculada. Doctor Cárdenas, un placer. Me dicen que es el mejor, y al mejor yo le doy lo mejor. Le hizo un gesto para que se sentara frente a un pequeño café. El viejo Efraín es un camarada leal, un hombre de principios. Usted lo salva, y yo le prometo que mi gratitud será tan grande que no tendrá que preocuparse por la salud de su hija jamás. Dígame qué necesita para el tratamiento. ¿Dinero? ¿Equipos? ¿Una clínica en el extranjero? El médico tragó saliva. Era la oportunidad de su vida para salvar a Camila, pero la perspectiva de aceptar ese dinero manchado era repugnante. Mi deber es salvar al paciente, señor. El costo del tratamiento es mi preocupación. No sea ingenuo, doctor. Pablo soltó una carcajada, una risa seca que no contenía alegría. En Colombia la salud y las oportunidades tienen un precio. Yo sé de la enfermedad de su hija y sé de sus deudas. Usted es un hombre de honor, lo respeto, pero la decencia no cura las dolencias raras. Su hija se muere si usted sigue con sus manos limpias. La confrontación duró horas. Pablo no le gritó, no lo amenazó directamente, pero su lógica era un martillo constante contra la moral del doctor. La presión era intolerable. El patrón se retiró, dejándolo solo con Gustavo Gaviria, su primo. Gustavo deslizó sobre la mesa un maletín de cuero. Aquí hay 10 millones de dólares. Es un fondo para lo que necesite su hija. Considérenos su banco, Doc. El patrón quiere que el viejo Efraín se recupere, pero quiere algo más de usted. Quiere que se olvide de este país. El doctor sintió que el mundo se le venía encima. No querían su dinero, querían su ausencia. Yo no puedo simplemente irme. Soy un cirujano, tengo una vida aquí. Su vida aquí es un riesgo, Doc. Usted es un cirujano brillante, puede salvar a mucha gente. Pero la gente que usted podría salvar podría ser la competencia del patrón o sus enemigos. Y si usted salva a un malparido que él quiere ver quieto, usted se vuelve el enemigo. El patrón no se arriesga a tener a un genio de la salud en la ciudad. Él prefiere comprar su silencio y su ausencia, ¿entiende? O su hija nunca se recupera, o usted se va y ella vive como una reina. Es una decisión de vida o muerte, no una de principios. El médico se aferró al maletín, sintiendo el peso del futuro de Camila. Pablo Escobar no le pedía que matara a nadie, ni siquiera que le mintiera a nadie. Solo le pedía que se marchara, que saliera del tablero, llevándose consigo su talento y su integridad a un lugar donde no pudiera interferir en sus negocios. Era el punto de no retorno.
Los 10 millones de dólares no eran el precio por salvar a don Efraín, sino por vender su libertad moral y la posibilidad de ser una amenaza futura. El doctor Cárdenas se encontró en la encrucijada final, su juramento y su país, o la vida y el futuro de su hija. En ese momento, en esa cabaña silenciosa, se quebró. Agarró el maletín. Salvar a Camila era la única verdad que quedaba. La recuperación de don Efraín fue milagrosa. El doctor Cárdenas, motivado por el maletín y el futuro de su hija, había operado con una pericia que superó todas las expectativas. Pasó de estar al borde de la defunción a respirar sin dificultad en cuestión de días. La suite de la Clínica El Tesoro se había convertido en un centro de control discreto. 2 hombres de Pablo Escobar vigilaban la puerta, y don Efraín era atendido como si fuera un rey. El patrón había cumplido su parte del trato. El jardinero vivía. Escobar, con su mezcla de paternalismo y ostentación, visitó a Efraín 2 veces, un hecho que paralizó de miedo al personal del hospital. En la segunda visita, don Efraín estaba sentado en la cama, limpiecito y con una vitalidad renovada. Al ver a Pablo, intentó levantarse, pero el patrón le hizo un gesto con la mano para que se quedara quieto. «Don Efraín», dijo Escobar, encendiendo un cigarrillo con parsimonia. «Le dije que no se me moría. Usted es un hombre de palabra, yo también. Vea esos pulmones, berraco. Ahora tiene pulmones para 50 años más de camello. Patrón, le debo la vida. Mi vida es suya para lo que necesite, hasta la última hora», respondió don Efraín con profunda gratitud. Escobar observó al hombre con atención. El jardinero había sido la sombra silenciosa de Nápoles durante 20 años, y su lealtad ciega era genuina. «Usted no vuelve a esos jardines, don Efraín. Su etapa de camello pesado ha terminado. Usted se va para Medellín, a un apartamento en el poblado con su pensión de por vida. Ya está pago. Que viva tranquilo, pero tranquilo de verdad, ¿oyó? Ni un chisme, ni un cuento. A disfrutar, macho». El patrón no solo había salvado la vida de Efraín, sino que lo había elevado a una vida de comodidades que nunca había soñado. Mientras Pablo se despedía, notó al doctor Cárdenas en la esquina, observando la interacción con una profesionalidad distante. El médico había sido impecable. Nunca preguntó, nunca se quejó, solo hizo su trabajo. Sin embargo, en la mirada del cirujano, Pablo percibió un cansancio que iba más allá del quirófano. Un hombre de integridad, pero con una debilidad, la enfermedad de su hija. «Doctor Cárdenas», lo llamó Pablo. «Venga un momento. En el pasillo, por favor». Una vez fuera de la suite, Escobar fue al grano. «El viejo Efraín está listo. Mi gratitud es total. Ahora es mi turno de cumplir con el otro asunto. ¿Cuándo se va a ir de la ciudad?» El doctor Cárdenas sintió el peso de los 10 millones en el maletín y el de la traición a su juramento. «Me marcharé la próxima semana. Simularé que acepté un puesto de investigación en Europa. Mi consultorio quedará cerrado». «Excelente, Doc. La discreción es fundamental. No quiero saber más de usted ni de su hija. Su nueva vida y la salud de la niña están pagas. No vuelva a Colombia, ¿me entendió? De ahora en adelante, usted y su talento son un problema resuelto para mí. Usted no interfiere, y yo no tengo por qué saber qué hace. Entiendo, señor Escobar. Gracias por lo que ha hecho por mi hija». «Yo no hice nada por su hija, Doc», corrigió Pablo con una sonrisa fría. «Yo hice algo por mi jardinero, don Efraín. Usted hizo algo por su hija, y yo pagué para que usted dejara la ciudad. Hay una gran diferencia. No confunda mi negocio con la caridad. Lo que ocurrió aquí es un trato, y usted acaba de cumplir su parte con excelencia. Ahora, a cumplir la otra, a irse y a desaparecer». Con esas palabras, Pablo Escobar se dio media vuelta y se marchó, dejando al doctor Cárdenas solo en el pasillo. Don Efraín se había recuperado milagrosamente y regresaría a una vida de lujo. El médico, con 10 millones de dólares, había asegurado el futuro de su hija pequeña, pero había perdido algo más valioso: su libertad y su lugar en el mundo.
El círculo se había cerrado. 3 semanas después de la partida de don Efraín a su nueva vida de retiro, la noticia llegó a la hacienda Nápoles como un relámpago en día despejado. El doctor Ricardo Cárdenas, el cirujano que había obrado el milagro con el jardinero, había desaparecido de Medellín. Su consultorio en la prestigiosa Clínica Santa Fe estaba cerrado. La policía solo encontró una nota escueta que indicaba que había aceptado un puesto de investigación en Europa y una transferencia bancaria masiva, con fondos ya retirados a nombre de su hija. Pablo Escobar estaba en su despacho cuando Gustavo Gaviria le entregó el informe de la policía, que gracias a la vasta red de contactos del patrón, llegó a Nápoles incluso antes que a los periódicos. Pablo leyó el documento sin inmutarse, pero una vena palpitaba visiblemente en su sien. «Se fue», sentenció Pablo con una calma helada. «El doc se fue con la plata, un hombre de principios, según él. Y mire, el dinero manchado siempre gana». Gustavo, que conocía a su primo como a la palma de su mano, notó la verdadera preocupación detrás de la pose tranquila. No era el dinero lo que le importaba, sino el quiebre del control. «¿Y la ruta, patrón?», preguntó Gustavo, sabiendo que el doctor Cárdenas no solo era un médico, sino ahora un factor de riesgo en el extranjero. «El hombre es un genio. Si salva a la persona equivocada, nos mete en un enredo». «Esa es la vuelta», asintió Pablo, golpeando el informe con el puño cerrado. «Yo le di $10 millones para que desapareciera, para que su talento no interfiriera en mis asuntos. Él me cumplió a medias. Se fue, se llevó su problema resuelto, pero se llevó su talento a un parche donde no tengo control». El plan de intervención de Pablo Escobar se activó de inmediato, no con balas ni secuestros, sino con la precisión de un bisturí. No podía matar al médico ahora, al menos no aún, porque el doctor ya no era una amenaza, sino un recuerdo de un trato. Pero sí podía neutralizar la amenaza potencial de su talento y, lo que era más importante, asegurarse de que don Efraín, el beneficiario del favor, entendiera la magnitud de lo ocurrido. «Gustavo», ordenó Pablo con una mirada fría que no dejaba lugar a dudas, «mande a cerrar la oficina del doc en la clínica, que desmantelen todo, que no quede ni un esteto, y lo más importante, que no se le acerquen a la hija. No quiero vueltas con esa niña. La plata la tiene, que la use. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle precio a su trabajo». El primer paso fue psicológico. Pablo ordenó a su equipo de contadores que filtraran información a los círculos médicos de Medellín. El doctor Cárdenas no se había ido a Europa por un puesto de investigación. Se había ido porque el tratamiento de su hija y $10 millones habían roto su ética. El mensaje era claro: la integridad tiene un precio y el patrón lo paga. El segundo paso fue la contención. «Localice a los contactos que tenemos en Europa, Gustavo, en el círculo del cartel de Cali. Que sepan que el doc Cárdenas es un hombre que abandonó el país por un pago. Que no lo usen para sus asuntos. Que le quiten el valor a ese talento. Que no sea una pieza de ajedrez para nadie». Mientras el patrón trazaba su estrategia, el doctor Cárdenas, sin saberlo, ya estaba en Europa, usando el dinero para asegurar el tratamiento de Camila, con el alma rota por la pérdida de su hogar y su reputación, pero con el maletín de billetes manchados. Había salvado a su jardinero, pero el patrón había comprado al salvador para sacarlo del juego. El patrón observó el informe con el ceño fruncido. La vida, incluso la más humilde, tenía un precio. La vida del doctor ahora era su ausencia. El doctor Ricardo Cárdenas, una vez un pilar de la ética médica en Bogotá, comenzó a sentir la venganza psicológica de Pablo Escobar, incluso a miles de kilómetros de distancia, en la comodidad falsa de su exilio europeo. El patrón no le envió sicarios ni le congeló cuentas. En cambio, desató el arma más poderosa en el mundo profesional: la destrucción de su reputación.
El rumor se esparció por el círculo médico de Medellín y Bogotá como una enfermedad contagiosa. La versión de Pablo era sutil, pero devastadora. El doctor Cárdenas es un mercenario de talento. 10 millones de dólares fueron suficientes para que abandonara su juramento hipocrático y a sus pacientes por un puesto que no existe. Los reportes filtrados a los principales hospitales indicaban que Cárdenas había vendido su talento por la desesperación de un padre, convirtiendo su noble profesión en un simple bien transable. El efecto fue doble. En Europa, el doctor, que intentó establecer contactos y buscar trabajo en clínicas de renombre, se encontró con puertas cerradas. Los colegas sabían de la transferencia masiva de fondos. En un ambiente donde la ética y la transparencia financiera son cruciales, Cárdenas se convirtió en una ficha marcada. No lo rechazaban abiertamente por ser socio de Escobar, sino por ser un hombre con un pasado turbio, alguien que había demostrado que su lealtad era comprable. Era el fantasma de la reputación rota. Mientras tanto, en Medellín, Pablo Escobar se encargó de que el mismo don Efraín entendiera la magnitud de lo que se había sacrificado por él. No le dijo que el doctor había huido, sino que había cumplido un trato. El doctor Cárdenas era un berraco, le explicó Pablo durante una de las pocas llamadas que hizo al elegante apartamento de don Efraín en el poblado. Pero la gente buena a veces tiene que tomar decisiones duras. Él tuvo que elegir entre seguir camellando aquí y el futuro de su hija. Yo le pagué para que eligiera a su hija. Usted vive, él se va. Don Efraín, lleno de gratitud, solo entendió a medias, pero el mensaje de Pablo era claro. El patrón había resuelto un problema para el médico, y ese problema era la presencia de un hombre brillante que por su debilidad podría haber interferido en los asuntos del cartel. El costo de la vida de Efraín fue la desaparición profesional del cirujano. La cacería psicológica se intensificó cuando Pablo ordenó a sus contactos que filtraran la historia a la competencia. Los narcos del cartel de Cali se enteraron de que el doctor Cárdenas estaba en Europa y que Pablo lo había neutralizado. Para la competencia, el mensaje fue un escalofrío. Si Escobar era capaz de comprar la integridad de un cirujano de pulmón por 10 millones de dólares y sacarlo del país, ¿qué no haría por una vuelta de millones en coca? El doctor Cárdenas, sin contacto con su país y con el dinero volviéndose solo un recordatorio de su exilio, intentó desesperadamente romper el silencio. Quiso hablar con un colega en Bogotá, explicar la verdad, justificar su decisión de padre, pero la línea se cortó a los pocos segundos. El miedo al patrón había sellado la boca de todos sus contactos. Estaba completamente solo, aislado, y su talento, que debía ser su mayor bendición, se había convertido en su condena. El patrón había ganado la partida con la sutileza de un ajedrecista, moviendo al doc Cárdenas fuera del tablero sin ensuciarse las manos ni gastar una bala. El clímax de esta venganza silenciosa ocurrió en una llamada telefónica, la única que el doctor Cárdenas logró establecer con un contacto en Medellín antes de que sus líneas fueran definitivamente bloqueadas. Llevaba 2 meses en el exilio, usando la fortuna de Pablo Escobar para costear el tratamiento de Camila, pero sintiendo que el peso del dinero y el aislamiento lo asfixiaban. Necesitaba, desesperadamente, justificar su partida ante alguien. Llamó al doctor Andrés Puerta, un colega que había compartido con él la suite en la clínica y que era conocido por su integridad, aunque también por su miedo a los círculos del cartel. La llamada fue interceptada por Gustavo Gaviria, que estaba al tanto de cada movimiento del cirujano. «Andrés, soy Ricardo. Escúchame, por favor. Tienes que saber la verdad. Yo no abandoné el país por un puesto de investigación. Lo hice porque...» La voz del doctor Cárdenas se quebró, la dignidad profesional desmoronándose en una súplica. «El patrón me forzó.
Me ofreció 10 millones de dólares por el futuro de Camila, por su tratamiento. No tenía otra opción. Te juro que no soy un mercenario. Fui chantajeado, forzado a irme para que mi talento no interfiriera en sus vueltas. Del otro lado, el doctor Puerta permaneció en un silencio tenso, interrumpido por un suspiro. Gustavo, al escuchar la grabación en Nápoles, sonrió con frialdad. Esta era la lección final de Pablo. La verdad no importa si la reputación ha sido destruida. Ricardo, respondió finalmente Puerta, su voz baja y llena de cautela, nadie te juzga por tu hija. Eres un padre, y un padre hace lo que sea. Pero todos sabemos que el patrón te pagó para que te fueras, que lo hiciste por el dinero. No, Andrés, te lo ruego. El dinero fue el cebo. La condición fue la ausencia, la desaparición. Para que mi talento no salvara a la gente equivocada. No me dejes ser recordado como el médico que se vendió. El doctor Cárdenas, un hombre que había salvado cientos de vidas con manos firmes, ahora suplicaba por su alma a través de un teléfono. Es tarde, Ricardo, cortó Puerta, la voz aún más fría. El patrón nos dijo que la única razón por la que te fuiste es porque el dinero de tu ética es un bien transable. Y él lo transó. Ya no puedes volver, y no hay nada que puedas hacer. Tu verdad. No importa. La línea se cortó, dejando al doctor Cárdenas en el exilio con su verdad, su dinero y su conciencia completamente destrozada. Pablo Escobar no le había puesto una bala en la cabeza. Le había arrancado algo más valioso. La posibilidad de ser redimido por la verdad ante sus pares. La lección fue aplicada. Un hombre puede tener todo el dinero del mundo, pero si el patrón destruye su reputación, ese dinero no compra el respeto ni la absolución moral. El doctor Cárdenas, sin saberlo, se convirtió en una leyenda de advertencia en los círculos del poder de Medellín. No el hombre que fue asesinado por el cartel, sino el hombre que se vendió a sí mismo, y que ahora deambulaba por el mundo con la riqueza de Escobar y el estigma de la traición. La vida del doctor Ricardo Cárdenas, el cirujano de pulmón de renombre, se convirtió en una ruina silenciosa y dorada. En Europa, el dinero de Pablo Escobar, los 10 millones de dólares, le permitía pagar los tratamientos más avanzados para Camila, su hija. Ella, ajena al torcido moral de su padre, mejoraba lentamente, pero el doctor Cárdenas no tenía un hogar, tenía una prisión de lujo. Su talento se convirtió en un veneno. Intentó volver a ejercer la medicina, incluso en pequeñas clínicas de provincia, pero el fantasma de la reputación lo seguía. El rumor, alimentado por la red de Pablo, era implacable. Es un hombre brillante, pero su ética es transable. Si te salva la vida, asegúrate de que el cheque que le pagues no provenga de un rival del patrón. Nadie quería un médico tan competente, con una mancha de mercenario y un vínculo indirecto con el cartel de Medellín. Estaba vetado sin que se lo dijeran, condenado a la inacción por la misma riqueza que lo había forzado al exilio. En su elegante apartamento, el doctor Cárdenas pasaba las horas en una agonía de culpa. Había asegurado la vida de su hija, pero se había despojado de su vocación y su honor. El contraste era devastador. Camila vivía gracias al dinero, pero él se marchitaba por la traición. La fortuna de Pablo Escobar, lejos de ser una bendición, se había convertido en un recordatorio constante de su fracaso moral. Había sucumbido a la desesperación y, por ello, el patrón lo había desterrado, robándole la única cosa que no se podía comprar, la decencia. Mientras tanto, en Medellín, don Efraín vivía su nueva vida. Un modesto pero elegante apartamento en el poblado, totalmente amoblado, con una pensión de por vida, lo esperaba. Pablo Escobar no solo había cumplido su promesa de no dejarlo morir, sino que lo había elevado a una vida de comodidades que nunca había soñado. Don Efraín pasaba los días disfrutando del sol y del silencio, a veces regando las pocas plantas de su balcón,
pero su felicidad estaba teñida de una gratitud abrumadora. Para él, el doctor Cárdenas era un héroe. Pablo, al contarle la historia de su partida, había suavizado los detalles. El doc era un camarada leal. Tuvo que elegir a su hija, y yo le di la oportunidad para que lo hiciera. Se fue, pero salvó su problema. Don Efraín sentía que su vida no le pertenecía, sino que era un regalo del patrón. Su existencia era ahora la prueba palpable del poder de Escobar. Un hombre humilde, un jardinero, podía ser salvado con la atención absoluta del hombre que tenía al país a sus pies. Su vida era ahora un testamento silencioso del paternalismo de Pablo Escobar. El apartamento de don Efraín era cómodo, pero también estaba envuelto en un silencio opresivo. Era el eco de la ausencia del doctor Cárdenas y un constante recordatorio de que su vida estaba ahora bajo el control de un hombre que no admitía deudas sin cobrar un precio, incluso si ese precio era el futuro de un genio médico. Don Efraín vivía, pero sabía que el patrón había resuelto un problema doble: su enfermedad y la posible interferencia de un talento incontrolable. La historia del doctor Ricardo Cárdenas y don Efraín se convirtió en una leyenda silenciosa en los círculos del cartel de Medellín. Don Efraín vivía una vida de opulencia, visitando ocasionalmente la hacienda Nápoles, donde Pablo lo trataba con una cordialidad paternal que aterraba a todos. Su existencia era la prueba viviente del poder del patrón para otorgar el permiso de seguir viviendo, no solo a sus leales, sino también a la gente humilde que le servía. La noticia de la huida del doctor Cárdenas y el pago millonario se esparció por el hampa con una rapidez alarmante. Para los capos y sus lugartenientes, el mensaje de Pablo Escobar fue claro, más poderoso que 1000 amenazas. Mi control es absoluto. Si eres un hombre de talento, te compro. Si eres un hombre de principios, te destruyo la reputación y te destierro para que tu talento no me estorbe. En las reuniones del cartel, la historia del cirujano se contaba como un ejemplo de estrategia. El patrón no lo mató, lo castigó con la vida, explicaba Gustavo Gaviria, asintiendo a la sabiduría siniestra de su primo. Ahora, el doc Cárdenas es el hombre más rico que no puede trabajar, condenado a ver cómo su hija vive con la riqueza manchada. No es un berraco cualquiera, es un fantasma de la ambición. Don Efraín, por su parte, nunca regresó a los jardines. Su apartamento se convirtió en su refugio, donde pasaba las tardes observando la ciudad, pensando a menudo en el doctor Cárdenas, el hombre que le había salvado la vida y que había desaparecido. Sentía una inmensa gratitud por Pablo, pero la sabía un regalo peligroso. Su vida estaba comprada y era un activo del patrón. Sabía que su existencia ahora era un testimonio de una verdad. El patrón no podía ser desafiado, ni siquiera por la bondad o el talento. Años después, la hija de don Efraín, Camila, se recuperó completamente gracias a los fondos de Pablo Escobar. Se convirtió en una brillante investigadora médica, usando el dinero manchado para financiar su educación y carrera, buscando curas para enfermedades raras. Pero el doctor Cárdenas nunca regresó a Colombia. Continuó su exilio, trabajando en un laboratorio sin prestigio, con el recuerdo constante de su juramento quebrado. Había salvado a su hija y a un jardinero, pero el patrón había comprado su ausencia para asegurarse de que su genialidad no se cruzara en el camino de la coca. Pablo Escobar había entendido una lección de control absoluto. No se trataba de matar a sus enemigos o a aquellos que lo desafiaban, sino de destruir su capacidad de interferir en sus negocios. En el caso del doctor Cárdenas, su genialidad se había convertido en un problema potencial, y Escobar lo había resuelto con una combinación de dinero y aislamiento. Había salvado la vida del jardinero, no por caridad, sino para ganar el control sobre la vida del médico.